Vamos a ver el tema de reconociendo la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que aprender a reconocer, hermano, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no es desagradable. La voluntad de Dios no tiene error. Es lo que tenemos que identificar. Cuando lo tenga, indíquelo con un amén. Y comenzamos a leer la palabra del Señor. Yo leo el primero y todos juntos leemos el segundo. Lo puede hacer de pie, lo puede hacer, hermano, si usted desea. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Todos juntos? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Puede tomar su lugar en esta preciosa tarde, hermanos. Es una preciosa tarde. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros hemos notado desde este fin de semana, ¿verdad? La algarabía, el gozo del mundo, ¿verdad? Podemos ver aparadores llenos, ¿verdad? Como la mercadotecnia bombardea, ¿verdad? La sutileza de la mente del ser humano. Yo puedo ver gente comprando en estos días, hermano, osos de 1,000 pesos, ¿verdad? Ramos de flores de 800, de 500 pesos. Y qué tremendo es cuando nosotros, hermano, visualizamos el gozo o la incertidumbre que el ser humano tiene cuando, hermanos, el mundo, ¿verdad?, ofrece un día como hoy, ¿verdad? Podemos ver cómo el ser humano no mide límites, sino que por participar en una corriente, ¿verdad, hermanos?, ¿verdad?, desborda sus límites. Pero qué hermanos, diferente es visualizar un día como hoy, pero a través de la mirada espiritual, a través, hermano, de lo que el Señor nos incita a tener en nuestras vidas. En una ocasión, el hermano Daniel Hernández predicaba acerca del bautismo, pero el bautismo en el amor, hermano. Ser bautizados en amor. Nosotros conocemos el bautismo en agua, conocemos el bautismo en el Espíritu Santo, pero también debemos de conocer el bautismo en el amor, hermanos. Ser bautizados en amor. Eso es lo que marca la diferencia entre el cristiano y el mundo. Yo no sé si algún hermano el día de hoy, ¿verdad?, no vino a la iglesia por celebrar a San Valentín. Yo no sé, ¿verdad? Pero qué importante es, hermano, venir a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que para todo hay tiempo, hermanos, ¿verdad? Y sí, es correcto, pero nunca el tiempo va a cambiar el que la prioridad en nuestra vida la tiene el Rey de Reyes, Cristo Jesús, sobre todas las cosas, sobre todos los festejos, sobre todas las actividades. El primer lugar, la prioridad de nuestra vida la tiene Cristo Jesús, aleluya. Y qué bueno que usted venció. Yo no sé si después del culto va a llevar a su esposa, ¿verdad?, a cenar, ¿verdad?, pero usted cumplió con el que tiene la prioridad en nuestra vida, que es el origen del verdadero amor, el origen de servir, hermano, a Dios con todo el corazón, porque eso lo crea solamente el amor, ¿verdad? Este no es el tema, no voy a hablar del amor, ya fue mucho lo que hemos visto de amor, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de la voluntad de Dios, lo que Dios, hermano, quiere que tú y yo identifiquemos a través de la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, lo siguiente, hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Sabe que yo ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, hermano. Me siento contento de poder moverme, hermano, porque cuando estuve compartiendo en la Ciudad de México, nos ponen un micrófono pegado aquí. Y entonces yo me sentía muy nervioso porque no podía desplazarme.
Y yo soy uno de las personas que me gusta moverme, no, ¿verdad? Demasiado, pero sí moverme de un lado para otro. Y ahorita me siento contento, ¿verdad? De poder moverme, ¿verdad? Y poder, hermano, expresar a su corazón lo que hoy el Señor quiere hablar, hermano, a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, están grabándonos, gloria a Jesús, ¿verdad? Por eso no me voy a desplazar mucho a los lados. La palabra del Señor nos enseña lo siguiente, hermano. El apóstol Pablo tenía un enfoque hacia los hermanos. ¿Cuál era el enfoque del apóstol, hermano? Que ellos pudieran comprender lo que Dios, hermano, quería hacer a través de sus vidas. Había, hermanos, en Pablo una necesidad ardiente de que ellos pudieran conocer la voluntad del Señor. Por eso la palabra de Dios dice: hermanos, os ruego, o sea, hablando Pablo a los hermanos, no al mundo, hermano, porque había una prioridad. Era importante, hermano, que la iglesia reconociera primero y pudiera identificar lo que Dios estaba pidiendo de ellos, hermano. Porque muchas de las veces podemos decir: es que yo ya tengo cierto tiempo en la iglesia, entonces la palabra ya no es para mí, la palabra es para el nuevo. Pero, hermanos, día con día el Señor quiere ir refinando nuestra vida. El Señor quiere ir tratando con cada uno de nosotros en las diversas áreas, en las diferentes áreas, hermano, en nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? A veces nosotros malentendemos lo que Dios, hermano, quiere realizar. ¿Por qué? Porque están primeramente nuestros pensamientos. Primeramente está, hermanos, nuestra voluntad. Y eso es lo que nos impide poder conocer y visualizar la verdadera voluntad que Dios quiere hacer a través de nosotros, a través de usted y a través de mí, hermano. Cuando anteponemos otras cosas que las cosas que Dios ha establecido en su palabra, estamos fuera de la voluntad del Señor. Dios dice en su palabra: os ruego que por las misericordias del Señor nosotros podamos, ¿qué, hermano? Presentar, ¿verdad? Presentar. ¿Qué vamos a presentar, hermano? La ofrenda. ¿Qué vamos a presentar? El diezmo. ¿Qué vamos a presentar, hermano? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de su pueblo? Nuestra vida, nuestro cuerpo, hermano. Nuestro cuerpo. ¿Sabe por qué habla de nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo está formado, hermano, en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Es cuerpo, ¿verdad? Espíritu, alma. En otras palabras, espíritu, alma y cuerpo. Son las 3, hermano, partes que nuestro cuerpo, que nuestro ser está conformado. Cuando Dios dice que presentemos, cuando su palabra nos invita a presentar nuestro cuerpo, quiere decir que tenemos que presentar el todo, hermano. Muchas de las veces presentamos a veces la mitad, ¿verdad? A veces solamente presentamos una parte de nuestra vida delante del Señor. Y es por eso que el Señor no puede obrar de esa manera. ¿Qué dice el Señor? Dame todo o no me des nada. Dios no puede trabajar, hermano, a la mitad. Dios no puede trabajar cuando nosotros solamente presentamos alguna parte de nuestra vida. Dios puede trabajar cuando nosotros le presentamos todo nuestro ser. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos, hermano, que buscar al Señor con todo nuestro ser. La Biblia dice que tenemos que amar a Dios ¿de qué manera? Con todo nuestro ¿qué? Nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, con todo lo que nosotros somos, hermano. Cuando la Biblia dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, quiere decir la palabra del Señor que nos va a costar. Nos va a costar, hermano. No va a ser fácil. Porque ciertamente el cuerpo, la carne se rehúsa. El cuerpo, la carne, hermano, está rehusante a poder ser presentada. La carne, hermano, usted sabe que siempre va a estirar hacia abajo,
hacia los deleites de la carne, hacia los placeres de la vida, hacia la vanidad de vanidades. Por eso la carne es la lucha que tenemos con la carne. El espíritu está siempre dispuesto. El espíritu estira de donde vino. El espíritu dice que estira hacia arriba, porque de allá vino, hermanos. Dios nos dio el soplo de vida, ¿verdad? Y formó el espíritu en nosotros. Cuando nosotros moramos, cuando a nosotros nos toque partir, el espíritu va a volver de donde provino, que es de Dios. Pero hay, hermanos, la alma. La alma son los sentimientos. La alma son, hermano, todas esas cuestiones emocionales que nos afectan continuamente. No tenemos solamente luchar con la carne, hermano, que estira hacia abajo, sino también tenemos que luchar con nuestra alma, con los sentimientos, con las emociones, hermano. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos que para poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo nos va a costar. No va a ser fácil, hermano. Qué bueno fuera que fuera de facilito venir y poder presentar y decir: Señor, aquí está mi cuerpo, yo lo presento delante de ti para que tú hagas con él tu voluntad. Qué fácil sería así, hermano, pero no es así. Hay muchos aspectos, muchas cosas que nos están estorbando para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios y que él haga su voluntad a través de nosotros. Los pensamientos, el decir ¿por qué siempre yo? Es uno de los motivos por qué siempre no, que le digan a la hermana. Entonces ahí, hermano, no aplica el que yo dije: aquí está presento mi cuerpo para que tú hagas, Señor, lo que quieras hacer. No, nomás lo presento en algunas cosas, hermano. Nomás lo voy a presentar en ciertas maneras, en algunos momentos. O cuando pueda, porque así es en muchas de las maneras, hermano. Cuando pueda, cuando no pueda, no. Si me sale otro compromiso, ¿verdad? Ahí no. Entonces, hermano, no visualizamos lo que realmente quiere decir que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es lo que Cristo hizo delante del Padre, hermano. Dice la palabra de Dios que Jesús se presentó con el Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si hubiera una posibilidad de que ese trago amargo no lo tuviera que pasar, hazlo, Padre. Porque Jesús sabía, hermanos, lo que iba a padecer. Él sabía lo que tenía que sufrir. La Biblia dice en Isaías: mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y aún por sus llagas nosotros recibimos, hermanos, sanidad. Isaías expresa, hermano, el calvario, el sufrimiento, molido. Dice la Biblia que Jesucristo tenía que padecer, derramar su sangre, hermano, hasta la última gota, ser, hermano, traspasado por la lanza, por los clavos, ponerse una corona de espinas. Si nosotros solamente nos encajamos una estilla y andamos, hermano, llorando, andamos quejándonos, ¿qué sería ponernos una corona de espinas y que las espinas traspasaran, hermano, la piel? El cráneo, las espinas lo agujeraran o lo tocaran, hermano, ¿qué se sentiría? Muchas de las veces no entendemos lo que Jesucristo hizo, pero sabe una cosa, dijo: Padre, que no se haga conforme yo digo, sino que se haga conforme tú quieres, que se haga tu voluntad. Muchas de las veces no entendemos, hermano, lo que nos va a costar. A Jesucristo le costó, hermano, su vida para que nosotros, tú y yo, pudiéramos hoy recibir de una salvación, pudiéramos gozar de una vida nueva. Todo eso lo tuvo que pagar a precio de sangre, hermano. Le costó.
hasta el último momento, hasta el tiempo en el que tuvo que llegar a ese lugar llamado la calavera, el Gólgota, hasta ese lugar cuando fue levantado, hermano, en una cruz, en un madero, y fue, hermano, levantado. ¿Usted cómo creería que hermano, se estiró la piel de los clavos cuando fue levantado? ¿Cómo se sentiría en esos momentos, hermano? ¿Cómo se sentiría el Señor cuando pidió agua? Porque su boca estaba seca, su lengua estaba agrietada, sus labios estaban agrieteados por el sol. ¿Cómo se sentiría cuando pidió agua y le dieron vinagre? Un vinagre, hermano, que era ácido, que era amargo. Todo eso lo sufrió, hermanos, por hacer la voluntad del Padre. Pero a veces nosotros, hermano, difícilmente queremos pagar un precio. La palabra del Señor dice que tenemos que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra verdadera, hermanos, nuestro verdadero motivo de reunión para venir y alabar y glorificar el nombre de Cristo. El verdadero motivo de estar reunidos es eso, hermanos, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí? Vuestro culto de razón, de entendimiento racional, hermano. No venimos aquí extraviados en lo que estamos haciendo. No venimos aquí perdidos en lo que estamos haciendo. A nadie nos han traído por confusión. A nadie nos han traído, hermano, engañando. Venimos, hermano, porque ciertamente entendemos la necesidad de estar, hermano, en la presencia de nuestro Dios. Porque entendemos, hermano, que aquí es donde el Señor imparte bendición para su pueblo. Porque hemos entendido, hermano, la necesidad de buscar el rostro del Señor, de buscar su presencia. Porque hemos entendido, hermano, que caminar con el Señor conlleva un compromiso. Hay beneficios y toda la gente quiere los beneficios, pero también conlleva un compromiso. Yo he visualizado lo siguiente. Ustedes recuerdan la historia, el pasaje de los 10 leprosos. Los 10 recibieron beneficios. ¿Sí, hermanos? Los 10 recibieron beneficio, los 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó a dar gracias. A veces, hermano, nos cambiamos de equipo. Está el equipo de los 1, los que son agradecidos, pero está el equipo de los 9, de los que son desagradecidos, o en otras palabras, malagradecidos. Y a veces, hermano, nosotros andamos en algún tiempo en el equipo de los 1, pero cuando ya no nos conviene nos brincamos al equipo de los 9. Esto pasa muy, hermano, continuamente dentro del pueblo del Señor. Y nosotros no podemos, hermano, andarnos cambiando de equipo. Tenemos que ser de un solo equipo. Y el único equipo que interesa, hermanos, es el equipo de Jesucristo. Es el equipo, hermano, de aquellos que han decidido servir al Señor con todo su corazón, fielmente, en todas las situaciones, hermano. En lo que venga a nuestra vida, nosotros tenemos que servir al Señor con fidelidad. A pesar de lo que nos rodean, debemos de tener siempre un mismo parecer. La Biblia dice, haya en vosotros un mismo parecer, como hubo también en ¿quién? En Cristo. Tenemos que ser siempre de un mismo parecer, hermano. No podemos nosotros estar cambiando continuamente de equipo. Tenemos que siempre ser de la misma manera. Por eso la palabra del Señor nos dice, tenemos nosotros que, hermano, presentarnos delante del Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nos tenemos que presentar? Como un todo, ¿verdad? No solamente en una parte, no solamente en una conveniencia, sino en un todo, hermano. La palabra del Señor dice lo siguiente, y los quiero invitar a que me acompañen, hermano, antes de pasar al versículo 2, ahí mismo en Romanos, hermano, versículo 13, quiero que usted visualice lo siguiente. Capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios:
¿Sí está conmigo? Romanos capítulo 6, versículo 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese, hermano, la manera en que tenemos que presentarnos nosotros delante del Señor. ¿Cómo debe de ser, hermano, nuestra postura para presentarnos delante del Señor? ¿Cómo qué? Como vivos, hermano. Como vivos. Porque dice la palabra de Dios que en otro tiempo estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Entonces el Señor Jesucristo nos rescató. ¿De qué? De entre los muertos, y nos trasladó ¿a qué, hermanos? A los vivos, al reino de los vivos, hermano. Del reino de las tinieblas nos sacó y nos trasladó al reino de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros hemos sido trasladados al reino de los vivos, ¿cómo tenemos nosotros que presentarnos delante del Señor? Dice la palabra de Dios, en lo que leímos, dice: como vivos, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú y yo, hermano, somos los instrumentos que Dios quiere usar en estos tiempos, hermano. Hoy la maldad se ha multiplicado. Podemos ver cómo se está viviendo hoy en día en la sociedad, en la humanidad, hermano. Pero Dios quiere usarte a ti como un instrumento. Dios quiere usarte como instrumento de justicia. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Y si volvemos a Romanos 12, nos dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, porque Dios quiere usarte como un instrumento de justicia, hermano, un instrumento de vida, un instrumento que está vivo para dar vida, porque es lo que tú y yo somos, hermano. Somos los instrumentos de Dios para dar vida a aquel que se encuentra muerto espiritualmente. La Biblia nos enseña que no debemos de conformarnos. El conformismo viene a nuestra vida porque es cómodo vivir en conformismo, hermanos. Una persona que se conforma es una persona cómoda. Una persona que se conforma es una persona que acepta todo, hermano. Y nosotros no podemos seguir aceptando lo que este mundo nos ofrece. Ciertamente ofrece muchas cosas. La Biblia nos enseña que el mundo ofrece muchas cosas, placeres. Dice la palabra de Dios, los placeres del mundo, la vanagloria de la vida. Y tantas cosas que el mundo ofrece, hermano, para que tú y yo nos conformemos. No, pues yo ya tengo casa, yo ya tengo carro, ya tengo trabajo, ay, voy a la iglesia los domingos. O sea, y entramos como en un conformismo, porque es lo que este mundo nos incita a que nosotros, hermano, caigamos en esa situación. No, todo lo vemos normal. Pero la Biblia nos enseña que no nos conformemos, hermano, a este siglo. Cuando caemos en un conformismo, hermanos, estamos cayendo en ser sutiles a los engaños del enemigo, hermano. No, yo voy a la oración cada mes y ese es un conformismo, hermano. Yo voy al culto cada vez que tengo tiempo y entramos en el conformismo. Cuando, hermanos, en estos tiempos debemos de buscar al Señor con mayor intensidad, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los cuales la palabra del Señor nos alerta y nos da muchas señales para que podamos identificar y podamos conocer los tiempos. La iglesia necesita conocer los tiempos que estamos viviendo, pero no lo podemos conocer porque hemos entrado en un conformismo. No, yo ya estoy dentro de la iglesia, yo ya soy salvo, yo ya estoy bien, ya no me preocupo por ir más allá, por buscar más del Señor, yo ya sí estoy bien. Podemos ver muchas iglesias hoy en día con 1,000, 2,000, 3,000 miembros, pero están, hermano, conformes.
Están conformes porque ciertamente, hermano, hay comodidad. Y no buscan, hermano, el querer apasionarse más en servir al Señor, en buscar su rostro cada día. ¿Por qué? Porque están conformes a estos tiempos. Y como hoy en cada esquina hay una iglesia, entonces entramos en un conformismo. Si no me gusta ahí, me voy a la otra. Si no me gusta la otra, me brinco a la otra. Acabo en cada esquina hay una iglesia. Y entramos en el conformismo de estos tiempos, hermano, donde se han levantado doctrinas por doquier, donde se han levantado, hermano, diversas organizaciones, diversas religiones. Y, hermano, entramos en un conformismo de este siglo, que eso nos provoca a que nosotros, hermano, no sigamos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios nos va a costar. La voluntad de Dios, hermano, cuesta seguirla. Y muchos no quieren pagar el precio. Es bonito, hermanos, solamente ir a un lugar y sentarnos con clima y recibir y ya no volver hasta la siguiente semana. Es bonito eso. Es muy cómodo. Pero ¿dónde está el evangelismo? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está, hermano, el salir y compartir la palabra en los hospitales? El de ir y visitar a los enfermos. ¿Dónde está todo eso, hermano? ¿Dónde está lo que dice el libro de los Hechos? Que la iglesia primitiva todos los días y por las casas no dejaban de predicar, de hablar la palabra, hermano. ¿Dónde está ese mover de la iglesia en esos tiempos? Necesitamos, hermano, conocer la voluntad de Dios, porque dice la palabra del Señor: es tiempo de que mi pueblo entre en una renovación no de, hermano, de renovarnos físicamente. Porque renovarse físicamente es fácil, ¿verdad? Es fácil. Nos cambiamos de peinado, nos hacemos cortes modernos, nos pintamos el pelo, nos cambiamos de look, de ropa. Es fácil renovarse físicamente, pero la Biblia no nos habla de una renovación física. La Biblia nos habla de una renovación del entendimiento. La palabra de Dios dice: es tiempo de que mi iglesia se renueve en el entendimiento, para que entonces pueda comprobar y pueda saber y pueda entender, iglesia, cuál es la verdadera voluntad de Dios, la que tenemos que seguir, esa voluntad agradable y esa voluntad perfecta en la que tú y yo debemos de estar caminando, iglesia. La voluntad de Dios es la que nos debe, hermano, dirigir continuamente. La voluntad de Dios es la de levántate a orar. La voluntad de Dios es la de ayuna. La voluntad de Dios es la de escudriña. La voluntad de Dios es la de ven a la iglesia. La voluntad de Dios es la de evangeliza. La voluntad de Dios es la de compartir la palabra al necesitado. La voluntad de Dios es de estar siempre dispuesto para servir en la obra de Dios, en el reino de Dios, y que el reino de Dios sea establecido en la tierra, y que el reino de Dios, hermano, se ensanche, se amplíe. En esta iglesia, hermano, debería de faltar espacios para sentarnos cada día más, cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando estamos siendo dirigidos en la voluntad de Dios. Una voluntad agradable, hermano. Cuando la iglesia reconoce la verdadera voluntad de Dios, no le pesa hacer las cosas, ¿verdad? Cuando usted, hermano, hace algo con gozo, con alegría, es porque eso para usted es agradable, ¿verdad? Es agradable. No le pesa hacerlo, ¿verdad? No le pesa, sino con gozo, con alegría lo hace. Pero cuando usted, hermano, no hace las cosas con gozo, con alegría, entonces lo que usted está haciendo no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no nos pesa. La voluntad de Dios lo hacemos con alegría. Vamos al culto el domingo, vámonos. Sí, vámonos. A las 3:30, más temprano, para llegar a orar un ratito. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Va a haber confraternidad el sábado, ahí vamos a estar. Contentos, alegres, porque no nos pesa. Vamos a repartir comida el próximo jueves al hospital. Yo voy, pastor, yo voy, hermano. Sí, ¿qué le falta? ¿En qué puedo contribuir? Esa es la voluntad de Dios. Agradable, hermano, agradable. Vamos a ir a la oración el 26. Yo voy, pastor, yo voy. Somos 10, somos 15, vámonos.
Todas contentas las hermanas, todas alegres, todas gozosas. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a renovar la iglesia. Sí, yo participo, pastor, yo sé pintar, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, con gozo, con alegría. Vamos a comprar sillas porque ya no cabemos en las que tenemos. Sí, yo pongo una, yo pongo dos. Esa es la voluntad de Dios, donde no nos da pesar hacer las cosas. Pero si nos da pesar, entonces no es la voluntad de Dios. Entonces no lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, sino lo estamos haciendo conforme a nuestra carne. Y a la carne le duele desprenderse. Ay, no, es mucho. Ay, no, ¿por qué yo? Que lo hagan otros. Esa es la voluntad humana, hermanos. Es la voluntad de la carne. Pero Dios quiere, hermano, que tú y yo entendamos que la voluntad de Dios debe de ser agradable y debe de ser perfecta. La voluntad de Dios no se equivoca, hermano. La voluntad de Dios no tiene error. El que se equivoca es uno, porque hace su propia voluntad, hermano. No podemos culpar a Dios de lo que nos pasa equivocadamente, sino debemos de ver que nosotros somos los que cometemos los errores, porque a veces el Señor nos dice por aquí, pero tú andas por acá. A veces el Señor dice de esta manera, pero tú lo quieres hacer de la otra manera. El Señor dice, búscame a mí primero, pero a veces queremos agradar al hombre. Y esa no es la voluntad de Dios perfecta, hermano. La voluntad de Dios perfecta es que somos realmente cristianos, servidores del Señor, o realmente somos cristianos por conveniencia, hermano. Esa es la diferencia en que hay entre el pueblo del Señor. Debemos de identificar, hermano, cuál es la prioridad de nuestra vida. La palabra del Señor dice, y con esto voy a terminar, hermano. Quiero que vaya conmigo ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, hermano. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, y con esto quiero terminar. Dice la palabra del Señor que no debemos nosotros, hermano, seguir con el mismo lineamiento en que otro tiempo estábamos. Seguir con el mismo pensamiento en el que otro tiempo vivíamos, hermano. Sino en dónde está, hermano, el cambio que hizo Cristo al venir a nuestra vida. Entonces, ¿en dónde está, hermano, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Entonces, ¿quiere decir que Cristo solamente hizo su trabajo a medias? Entonces, ¿quiere decir que el Señor Jesucristo no supo hacerlo bien lo que, hermanos, hizo al entrar en nuestra vida? Él no tiene error. Él no se equivoca, hermano. El problema es que nosotros mismos somos los que hemos cambiado la manera en que es, hermano, buscar y servir a Dios, como decía, hermanos, el primer versículo. Buscar al Señor presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestra verdadera razón de reunión en este lugar, hermano. Nuestro verdadero culto racional. Nosotros lo hemos modificado, nosotros lo hemos cambiado al momento de querer hacer lo que uno piensa y no lo que Él dice. Por eso dice el Señor, sed santos en toda vuestra, ¿qué, hermano? Manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, hermano, en toda. No solamente cuando estamos en la iglesia,
No solamente cuando está un hermano presente, no solamente cuando estamos en una actividad de la iglesia, no, hermano, en toda nuestra manera de vivir, que la gente pueda ver que realmente tú y yo, hermano, podemos reflejar a Cristo a través de nuestra vida, en el trabajo, con la vecina, en la casa, en donde estemos, hermano. Ahí nosotros tenemos que demostrar lo que Cristo nos dice en su palabra: sed santos como yo soy santo. En otras palabras, vive mi voluntad, practica mi voluntad agradable y perfecta en el lugar donde tú estés. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde?